Bamidbar. Parashat Bamidbar es la primera del libro Bamidbar, el libro de números, que realmente es una parashat muy especial porque resalta que Hashem entrega la Torá en el desierto. Es decir, en un lugar desierto, el Todopoderoso, el Borea Olam, el Creador del universo, entrega su instrucción. Habiendo tantos lugares en el mundo para hacerlo, lo hizo en un desierto, no una tierra de nadie, y lo hizo con el pueblo de Israel. Realmente debemos procurar entender que la idea, la intención del Eterno fue compartir con la criatura humana, con el ser humano, con los pueblos, las naciones, sus instrucciones, porque Él quiere ver la felicidad de todo el mundo y de todos los seres humanos. Pero Él empezó por Israel, y eso tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Israel en la Escritura es presentado como, a diferencia de las otras naciones, como un olivo bueno, ¿no? Un olivo cultivado de buenas olivas, de buenas aceitunas, de buen aceite, a diferencia de las otras naciones que son también olivo. Qué bueno que también son olivo, pero olivo silvestre. Y Rab Shaul dedica muchos versículos en el capítulo 11 de su epístola a la comunidad que estaba en Roma, los judíos, la comunidad judía que estaba en Roma. Él dedica ese tema en una de sus epístolas, es carta, tratando de dar conciencia de que Hashem tiene un plan especial con el pueblo de Israel, el olivo bueno, y tiene intención de sacar ramas del olivo silvestre e injertar en el olivo bueno. Eso es maravilloso. El hermano que me precedió, él lo invité para decir algo, ya que leyó la Torá, que pudiera compartir algo ligero con nosotros, y nos mencionó el detalle de que una mezcla de nacionalidades que estaba en Egipto decidió, por motivaciones quizá fundamentadas en el terror de lo que podía pasar en Egipto, entonces decidieron salir de Egipto juntamente con el pueblo de Israel. Pero nosotros vamos a ver en esta parashá que cuando Hashem manda contar, óigame bien, cuando manda contar a Moshe y Aarón a contar, ¿no? A contar el pueblo, a hacer ese tercer censo del pueblo. Si contamos desde la salida de Egipto, es la tercera vez que Hashem manda a contar el pueblo. Y si contamos desde la llegada a Egipto, es la cuarta vez. Y a la primera vez entonces eran 70 almas. Y ahora a la segunda, a la tercera vez eran 600, 1550, algo así. Era muchísima gente. Entonces, cuando Hashem manda a contar, dice, me vas a contar según sus familias. Y después, como leyó la hermana, la parte de la aliyá que leyó Sara, y nombra las familias de los que habrían de ser contados según sus padres, y menciona el nombre de cada padre de familia.
de los roshei, de las cabezas del pueblo de Israel, lo cual ha dado a entender, no solamente a mí, sino que primeramente a maestros sabios, Talmidim, Jajamín, de muchos siglos, ¿no? Atrás, de que no contó con ellos, porque se estaba contando según la familia, según la cabeza de una familia de la tribu de Israel y sus padres y sus ancestros. Entonces, pues, aquella multitud de gente de varias tribus que habían, de varias nacionalidades que habían venido, no son parte de este paquete. ¿Y por qué? Porque eran gente que iba a servir en la tzavá, o sea, en el ejército de Israel. Por eso contaba también desde 20 años hasta 60. Es como, por ejemplo, alguien viene a los Estados Unidos, es solo un residente o un turista y los Estados Unidos no lo va a contar para defender la patria, porque esa persona no tiene mayor compromiso con la patria. Pero después de ser parte del pueblo de Israel será diferente. Entonces les transmito ese detalle de gente que ha estudiado la Torah en hebreo, letra por letra, y ha buscado evidencia de que lo que ellos entendieron está correcto según la instrucción bíblica, y ha encontrado estas evidencias. Eso significa que Hashem hizo un conteo del pueblo de Israel fundamentado en el origen familiar de cada uno de ellos, al punto que eran personas que, si pudiéramos ir chequeando sus familias, eran hijos de Jacob, quien fue hijo de Isaac, quien fue hijo de Abraham. O sea, no era de cualquier nacionalidad. Ahora, desde luego, si preguntáramos si los de estas naciones, de hecho, como nos ha dicho Moshe ben Abraham, ellos pasaron por el mar, y al pasar por el mar, ellos fueron sumergidos, pasaron por un Tevilat Mai. Déjame decirle que cuando se casa una pareja en el judaísmo, ellos primero experimentan un Tevilat Mai y no se juntan hasta que no haya la boda bajo la jupá, ¿no? Esto le da derecho a ellos de vestirse de blanco y de presentarse delante de Hashem con toda la pureza del caso, sin considerar la experiencia pasada de ellos, ¿no? Entonces la novia vuelve a ser pura y sana en todo aspecto físico y espiritual delante de Hashem para unirse al novio, y el novio igual, ¿no? Entonces, un Tevilat Mai es tan importante, que han habido rabinos que han llegado al punto de enseñar que es tan importante el Tevilat Mai, o sea, la sumersión, ¿no? Que si una congregación no tiene recursos para construir una mikveh, o sea, un tanque de sumersión, entonces ella debería vender el Sefer Torah y con ese dinero construir la mikveh. De tan importante que es, porque de hecho el Sefer Torah no lo vamos a reducir a un lujo. Es un honor que una comunidad tenga un Sefer Torah. Pero todo lo que está escrito allí está escrito en ese libro y se lo puede comprar por mucho menos. Entonces, de tan importante que es la mikveh y consecuentemente el Tevilat Mai, la sumersión en agua. No lo vamos a llamar bautismo porque eso nos conecta con otras culturas y otras cosas.
llamemos Tevilat Mai, o sea, sumersión en agua, ¿no? Porque en agua y del agua nosotros salimos cuando llegamos a este mundo, ¿no? Está en un bolso de agua, ¿no es así? Y cuando se reventó el bolso, la mamá corre al hospital, a la clínica, llama el partero, porque ya el agua, el niño está viniendo, el bebé está viniendo. Pues bien, nosotros nacimos de nuevo cuando vamos al mar y nos sumergimos aquellas 3 veces tradicionales previo a la bendición y las oraciones que hacemos, y salimos de allí para Hashem a causa de haber obedecido esa mitzvah. Para Él salimos nuevos, renovados, nacidos otra vez. Es lo que representa. Y el pueblo todo, incluyendo las demás nacionalidades que acompañaron el pueblo de Israel, pasaron por debajo de las aguas. Ahora usted entiende por qué Hashem no tomó otro camino, ¿no? Hay algunas razones por no haber tomado otro camino. Y valga de paso la oportunidad para decir que los otros caminos eran más cortos, ¿no? Sin embargo, Él quiso que el pueblo cruzara el mar de los yunques, ¿no? Conocido como el Mar Rojo. Y cruzaron el mar porque Él quería que toda aquella gente que había practicado una serie de cosas, ¿no? Hebreos o no hebreos que habían venido juntos, fueran sumergidos, pasaran por el Tevilat Mai. Hay personas que no honran el Tevilat Mai, pero los que honraron el Tevilat Mai vivieron una nueva vida después de allí y trataron de olvidar las cosas que practicaron en Mitzrayim. Y desde luego, como he dicho algunas veces, cuando el Eterno saca un pueblo de Egipto y lo lleva al desierto, cruzando por el mar, sometiéndolos a un Tevilat Mai, y les da instrucciones tales como: de hoy en adelante no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio, ¿no? Empezando por el orden: Hashem es uno, solo al Señor tu Elohim adorarás y solo a Él servirás, ¿no? Y ahí va hasta el 4 que habla del Shabbat, y luego el de honrar a los padres, ¿no? Que parece que es una mitzvah que tiene relación con, que resalta la relación entre humanos, pero no. Él está en los 5 primeros que tiene que ver con nuestra relación con Hashem. Si no honramos padre y madre, ¿cómo vamos, que vemos con ese par de ojos, cómo vamos a honrar el Padre Celestial que no vemos? Entonces empezamos a honrar a Hashem, a nuestro Padre Avinu Sheba Shammai, cuando aprendemos la lección de honrar padre y madre. Entonces hasta este mandamiento, el 5, Hashem está llevándonos a un estilo de vida que tiene que ver con nuestra relación con Él. Y luego del 6 al 10, resaltan nuestras relaciones entre nosotros, ¿no? Cosas que ya no podemos hacer, ¿no? Yo veo los Aseret Dibrot, los 10 mandamientos, más o menos como la conclusión que la Keilah primitiva de las sendas antiguas, la Keilah liderada por los apóstoles, constituida de solo judíos y Kohanim, y en la opinión de Jacob ben Yosef, o sea, Jacob hermano de Yeshua. Era una multitud de Kohanim. Entonces esta Keilah se reunió en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, de los Shlichim, de los emisarios, y después de discutir en el buen sentido de la palabra sobre el tema de qué personas podrían ser parte de esta comunidad,
qué calidad de persona podía cruzar esta puerta y sentar aquí para adorar con nosotros? ¿Qué persona íbamos a sentar junto con ellos para adorar? Dice el resultado de la reunión que le pareció bien al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, y a los apóstoles, oiga bien, los apóstoles que todas las congregaciones en el mundo consideran dignos de ser imitados, ¿no? Les pareció bien que si alguna persona no tiene una raíz judía, ¿no? Aunque sea que sean oriundos de los Binei Anosim, de los hijos de los forzados a convertirse al cristianismo, que estas personas, cualquiera persona que no tenga vínculo con el pueblo de Israel, que quisiera ser parte de esta comunidad, tenía que dejar la idolatría completamente. Limpia su casa de idolatría, vamos allá a chequear a ver si ya no tiene idolatrías. Y que no coma sangre, carne con sangre, carne de animal ahogado, o sea, que lo matan ahogando para que la sangre se quede en la carne, ¿no? Que deje de comer comida sacrificada a los ídolos y que se abstengan de cualquier forma de fornicación. Entonces, la palabra fornicación en griego, que la tenemos, como tenemos el Brit Hadashah en griego mayormente, no, pocas partes están en hebreo para nosotros y las partes que están en hebreo están desde el año 600 para acá. Imagínense, no es ni siquiera original. Entonces, la palabra griega es porneo, que es la palabra original de pornografía. Entonces, cuando dice, y todo tipo de fornicación, no está hablando solo que solteros vacilando por ahí con las solteras. No está hablando de eso, sí que está hablando. Eso también en el lenguaje original griego es pornografía, ¿no? Entonces, toda suerte de pornografía y está comprobado por las estadísticas que nuestros jóvenes y adolescentes, y por increíble que parezca, recibí una noticia de que las chicas les gusta más la pornografía que los chicos. Eso es abrumador, eso es terrible, eso es norameo, eso es algo terrible. Entonces, que para ser parte de esta comunidad tenía que dejar esas 4 cosas. Entonces, cuando Hashem da a Aseret Dibrot los 10 dichos o 10 mandamientos, está diciendo para que ustedes se conviertan en Am Israel, en el pueblo mío. Ustedes van a tener que dejar cuando menos estas 10 cosas. Y cuando en el Hechos capítulo 15, los apóstoles, desde luego, la opinión principal fue del Ruach HaKodesh, fue diciendo así, que ellos dejen estas 4 cosas. No es que van a dejar todas las cosas malas. Nadie puede dejar todas las cosas malas de la noche a la mañana porque no sabría ni qué cosa era mala ni qué cosa era buena. No, necesita educación para, esto es malo, esto es bueno, esto también es bueno y esto también es malo. Entonces, el Ruach HaKodesh y los apóstoles hicieron un acta de la reunión y está escrito en el libro de Hechos y enviaron para todas las congregaciones, las comunidades y dijeron, en cuanto a los gentiles, 100% gentiles, nada que ver con Abraham, Isaac y Jacob, que quieran ser parte de la comunidad, dejen cuando menos estas 4 cosas y comience a congregar cada Shabbat porque allí hay quien enseñe Torah. Y eso le pareció bien antes que a los apóstoles. Esa es la parte que más me agrada en esto. Antes que a los apóstoles le pareció bien el Ruach HaKodesh. Vea que la congregación primitiva era una congregación
llena del Ruach HaKodesh. Ellos cuando se llenaban, se temblaba el lugar donde se reunían. Cuando se llenaba y se llenaban del Ruach HaKodesh, los galileos más sencillos que no han tenido de terminar la escuela intermedia, ¿no? Hablaban en francés, inglés, alemán, turco y todos esos idiomas alabanzas al Eterno que les dejaba a los judíos que venían para las fiestas en Jerusalén con la quijada allá abajo. Y no son esos galileos. Si los galileos son los hombres más humildes, apenas puede hablar arameo, apenas puede hablar hebreo. Pues llenos del Ruach, ellos hacían todo esto. Entonces, ellos dijeron así: ha parecido bien al Ruach HaKodesh y a nosotros. Esta es la parte que más me gusta, porque esto no fue una opinión originaria de la cabeza de nuestros líderes primitivos, los primeros. Estos que le llaman que Pablo, que Juan, que Mateo, que Lucas, que Jacob, que... No. Primero le pareció al Ruach HaKodesh. Entonces, así como la congregación primitiva necesitó de estas 4 cosas para ingresar a la congregación y comenzar a aprender Torah, el pueblo de Israel también necesitó 10 cosas para convertirse en pueblo de Hashem y Hashem en Dios de ellos. Así que los mandamientos no son solo 10, son 613 según el cómputo de Maimónides. Entonces, 613 y entra con 10. Y estos 10 están involucrados con muchos otros y son solo un resumen. Y quiere decir que después ellos van a recibir toda la Torah, todos los mandamientos. Así que Hashem los reúne en el Sinai y dice: ahora en adelante no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, ¿no? Y comenzó a pasar la lista de las cosas que no podíamos seguir haciendo, que Hashem vio que hacíamos y que nosotros mismos vimos que hacían allá en Egipto. Entonces, quería compartir con esto a título de introducción y pues resaltar aquí que desierto fue el sitio apropiado en la opinión del Santo bendito sea, en la opinión del Todopoderoso, en la opinión del Creador del universo. Desierto es el lugar para revelar su voluntad, porque el desierto no tiene nada. El desierto está vacío. El desierto no tiene cosas que interrumpen, que dificultan. Por ejemplo, cuando la mente de un ser humano está lleno de doctrinas, de enseñanzas equivocadas y no se ha vaciado de ellas y se ha convertido en un desierto, no en el sentido físico, sino en un lugar vacío, que nadie es dueño de aquello. Entonces Hashem se puede endueñar de aquella vida. Entonces cuando Hashem puede dar sus reglas y dar su revelación y su Torah, y eso está muy, muy conectado con lo dicho por Yeshua HaMashiach, que dijo: no se puede poner vino nuevo en odres viejos, ¿no? Los odres tienen que ser vaciados, tienen que ser ungidos, tienen que ser sumergidos en agua, tienen que ser, ¿cómo se dice cuando hay una palabra muy popular aquí cuando vamos a comprar un computador? No sé, es
es refaccionado, ¿no? Fue recuperado. Estaba dañado, pero se recuperó y ahora estamos vendiendo y damos garantía porque hemos hecho un buen trabajo. Pues tiene que ser recuperado, tiene que ser recalificado para recibir el vino nuevo. Si no, nunca va a ser receptáculo de el nuevo vino. Bueno, entonces ya sabemos, además que ya he dicho algunas veces que el desierto es un lugar donde todos somos iguales. ¿De qué vale que alguien sea rico y muy rico y tenga el bolsillo lleno de diamantes y esté en el desierto al lado de un muy pobre, cuyo bolsillo no tiene nada, que si le vira cabeza abajo no cae nada? Hay gente que no tiene nada. Y hay gente que parece que tiene y no tiene. Y hay gente que parece que no tiene y tiene. De ahí salió un dicho que no es la primera vez que lo menciono aquí, que dice, fulano es tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Lo único que tiene son muchas casas. No tiene más nada, absolutamente. Y este hombre es pobre, ¿no? En la perspectiva bíblica, en la perspectiva divina. Entonces, el que tiene el bolsillo lleno de diamantes y el que tiene el bolsillo vacío, si no tienen agua, no tienen nada. Nada. Y la Torah es comparada al agua. Entonces, el que no tenía el bolsillo lleno, no envidia al que tiene el bolsillo lleno. Porque cualquiera de aquellos diamantes que podría ser vendido por una fortuna, él es capaz de dar todos los diamantes por un litro de agua. Entonces el desierto es así. En el desierto todos somos iguales, todos tenemos sed, todos tenemos ganas de cosas que son indispensables para la supervivencia, ¿no? Y el pobre no tiene envidia del rico en el desierto. Y hay una cosa, Bamidbar, ¿no? Bamidbar quiere decir en el desierto. No es en un desierto cualquiera, porque si fuera un desierto cualquiera es Bamidbar. Es Bamidbar porque es en el desierto exacto, el que Hashem pone delante para revelar, pone su pueblo para revelarle su instrucción y su Torah. Y Bamidbar tiene la misma raíz. Todas las palabras en hebreo tienen una raíz para que nosotros podamos identificar, nos facilita. Es un idioma de poquísimas palabras. Si usted llegara a saber 10,000 palabras en hebreo, ya puede ser diputado. ¿Sabe que los diputados son aquella gente que tiene labia, sabe? Que hablan, aunque no promete, a veces discute, y terminan no diciendo nada ni cumpliendo nada. Pero los políticos son así, tienen mucha facilidad de hablar. Pues con 10,000 palabras ya puede ser allá en Israel un diputado. Así fue como me describió un amigo mío que se llama Eliezer Ken, se llama él. Ken es el apellido de él. Y él habla 8 idiomas. Hablaba 7 cuando lo conocí. Y cuando lo conocí, hablaba 7 y yo me esforzaba mucho para hablar con él en hebreo. Y él me dijo, ¿qué idiomas hablas bien? Dígame. Y yo dije, yo ya ni sé cuál hablo bien. ¿Y por qué me dice eso? Porque la mitad de mi vida pasé hablando español y la otra mitad hablando portugués. Él dice, entonces vamos a hacer una cosa, hable conmigo en portugués. Y yo decía, ¿y tú sabes hablar portugués? Él le dijo, no, pero si hablamos en portugués yo voy a aprender. Y será el 8º. Y después de unos cuantos años trabajando juntos, el hombre hablaba perfectamente portugués. Ese es un don del Eterno, tremendo. Él fue el que me dijo, Abner, cuando tenga 10,000 palabras en hebreo, tú vas a poder candidatarse a diputado. No sé si va a ganar, pero puede ser candidato. Porque si gana, va a saber cómo pronunciarse en el Knesset. Bueno,
Bamidbar tiene la misma raíz del verbo ledaber. Imagínense que es el verbo para hablar. Entonces, Hashem, no por casualidad, sino por divina providencia, el que eligió el idioma hebreo para hablarnos, nos llevó al desierto, al Midbar. El que eligió el idioma hebreo para ledaber itano, ledaber, hablar con nosotros, él eligió el Bamidbar, el Midbar, para ser el sitio del encuentro para hablar. Eso nos tiene mucho que decir. No hay definitivamente mejor ambiente para recibir la instrucción del Eterno que un corazón desértico, vacío, ¿no? Un corazón dispuesto, descomprometido con la teología grecorromana, digamos así, en cuanto a algunos le toca, descomprometido con ideas preconcebidas, ¿no? Ay, yo aprendí así. Eso ya parece a aquellos dichos de una religión popular que hay afuera. En esa nací, en esa me he de morir. No, si nació en un lugar malo, pues que Hashem tenga misericordia y te saque de lo malo. Entonces, hay un dato interesante que tiene que ver con gematria, y desafortunadamente no traje unas diapositivas para compartir, pero déjame explicar qué importancia tiene la gematria en la exegesis bíblica. Gematria es una herramienta de interpretación. Es decir, está basado en que cada letra del alfabeto hebreo, óigame bien, cada letra en el alfabeto hebreo corresponde también a un número. Por ejemplo, la Aleph es el número 1. Entonces, imagínense si fuéramos a hacer las cuentitas de suma y resta con letras de hebrea. Sería tremendo, ¿no? Pero sí hay quien los haga. Entonces, la palabra Bamidbar, si sumamos el valor numérico de cada letra que compone esta palabra, resulta en la suma equivalente a 248, que coincide con las mitzvot positivas. Es decir, harás esto, harás aquello, honra padre y madre. Vea que no me está prohibiendo nada, solo me está diciendo lo que yo tengo que hacer. Y hay otras que son mitzvot prohibitivas, que no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, no comerás carne de esto con esto, no comerás carne de... Son las prohibitivas. Entonces, Bamidbar equivale a 248, igual que la cantidad de mandamientos que son positivos, ¿no? Instructivos, no instructivos, todos son instructivos, son aquellos mandamientos que no implican en una prohibición, sino en una ordenanza positiva. Honra a tu padre y a tu madre, es uno, ¿vea? Solo al Señor tu Dios adorarás, es otro. Entonces 248, que también equivalen a los 248 órganos de nuestro cuerpo. Entonces, partiendo del principio de que el autor de la Torá no es exactamente Moshe, sino Moshe es el transmisor de la Torá. El autor de la Torá es el Eterno, el Boré Haolam, el Todopoderoso, el Shaddai, Todopoderoso, ¿no? El León,
el Dios Altísimo. Toda sabiduría procede de Él, ¿no? Nosotros recibimos algo así y Él es dueño de todo. Entonces no podía ser diferente que Él escoja el desierto para dar las instrucciones de vida para cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, para que sepamos que esto fue dado para nosotros. Ahora, ¿cuántos son los mandamientos? Los mandamientos, según el cómputo de Maimónides, son como 613. Si sacamos de 613 los 248, ¿sabe cuánto sobra? 365, que son los mandamientos. ¡No harás esto! ¿Entendió? Está prohibido esto. No codiciarás. ¿Entendió? Y que también coinciden con los 365 días del año. Y que también, entonces diríamos que Hashem parece estarnos comunicando de una forma profunda, de una forma quizá mística, tratando de decirnos que si no obedecemos los 248 no vamos a tener salud en nuestro cuerpo. Porque la Torah fue dada para la vida y cantamos aquí ahora. ¿No? Eso sin contar que los 365 no son solo los mandamientos prohibitivos, no son solo los días del año, también son los ligamentos que hay en cada uno de nosotros en el cuerpo. Los ligamentos que hay en cada uno. Y 248 son las palabras del Shema Israel. Es decir, cuando nosotros decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha, y vamos, es bueno decir todo. Cuidado, no se va a saltar una palabra, porque coincide con las ordenanzas positivas, aquellas que amarás al Señor, solo adorarás, solo a Él adorarás, honra a tu padre, a tu madre. Entonces, cuando decimos Shema Israel, estamos también de una forma muy discreta transmitiendo nuestra relación con las mitzvot. Baruch Hashem. Entonces, no es que esté mal utilizar la gematria. La gematria como que sirve para confirmar aquello que habíamos entendido. Y decir que aquello que habíamos entendido es más serio, más profundo de lo que hemos podido entender. Bueno, ya pasando esa primera parte de del primer versículo de nuestra Parashat. Ahora vea bien, el segundo versículo de nuestra Parashat, el versículo, nuestra Parashat habla de muchísimas cosas. Inclusive cuando ella está en la sexta aliyá, ella habla de la redención del primogénito y cuánto hay que pagar por ello. Y que hay que redimir los primogénitos de la familia. Imagínense, eso, para hablar de eso yo tengo que venir aquí armado, solo para hablar de esto, porque no se puede hablar de esto en 5 minutos. Hay mucha cosa que hablar. Entonces vosotros que tenéis hijo primogénito, o sea, que el primer hijo que fue varón, que le nació a la mujer, el primer hijo fue varón. Entonces, tenéis una mitzvah que cumplir, que no le corresponde a otro, ¿no? Entonces, la parejita ahí que el primer hijo que tuvo era una niña, entonces no tiene esa mitzvah, no le corresponde a ella, ¿no? Ya ve que todas las mitzvot no le corresponde a todo. Le corresponde a todo el pueblo de Israel, pero no todo al individuo. Entonces,
tenéis. Pero no voy a hablar de esto. ¿Ve? Voy a otro año, a lo mejor voy a esperar un año para hablar de esto. Pero el segundo versículo dice, Seu et arosh kol adat bnei Israel, le mishpachotam, le beit avotam, bemispar shemot, kol zachar, le gulglotam. ¿Qué quiere decir esto? Seu al sad. Eso es lo que está diciendo. En todas las versiones, Bamidbar dice, a ver, esta versión que yo tengo aquí, que es una versión bien hebrea, ¿no? Dice, haz un cuento de toda la congregación. Cuenta la congregación. Pero ve, en hebreo, literalmente, por eso hay que saber leer alguna cosa de hebreo. No puede quedar cero de hebreo. Algo tiene que saber de hebreo. Un maestro de comentarios de Parashá que no sabe hebreo, lo que está enseñando puede ser lo que el cura Reina y el cura Valera se pusieron de acuerdo para decir. O entonces, por más que tenga un libro tan bueno como este, va a leer aquí, va a decir, haz un cuento de toda la congregación. ¿No? Esto aquí es una versión para el hombre común entender, ¿no? Pero el maestro debe poder leer el otro lado de acá, donde está escrito en hebreo, porque en hebreo está escrito Seu. Alcen et rosh, la cabeza, kol adat de toda la congregación. O sea que toda la congregación debe tener la cabeza así, y no andar así. Esa es la intención del Eterno. Ahora dígame una cosa, ¿cuántos de ustedes están convencidos de que Hashem todo lo sabe? Vea, la mitad está convencida. Voy a luchar aquí para que de aquí para el próximo año todos estén convencidos. ¿Cuántos están convencidos? Ay, de repente todos se pusieron convencidos. ¿Qué cosa? No, tan rápido yo pensaba que tenía que esperar un año. ¿No? Entonces Hashem sabía que había la cantidad de 600.550 personas. ¿Sabía o no sabía? Sabía. ¿Y por qué manda a contar? Para beneficio nuestro propio. Entonces yo tengo que entender la Torah de tal manera que yo descubra cuál fue la intención de él. De pedir una cosa que él ya se la sabe. Entonces la intención no fue satisfacer su propio deseo. La intención fue satisfacer nuestras necesidades individuales. No, alcen la cabeza de toda, porque Seu, porque Moisés y Aarón, alcen la cabeza de toda la congregación. Ahí después dice, de toda la congregación, Bnei Israel, de los hijos de Jacob, de Israel. ¿No? A ver que está apuntando hacia un padre. ¿Por qué? Porque Israel, quien fue Jacob, ¿no? Tuvo esos hijos que conformaron las 12 tribus de Israel. Kol adat, toda la congregación de los hijos de Israel, le mishpachotam, por sus familias. Vea, si yo le hiciera una pregunta aquí, la voy a hacer. ¿Qué les parece? ¿Cree que dentro de este precepto, dentro de esta ordenanza, dentro de este pedido, solicitud del Eterno a Moshe y Aarón, estaba incluido el turco que estaba esclavizado junto con el pueblo de Israel? ¿Cree que estaría? Porque Kol adat bnei Israel le mishpachotam.
toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. Ya no estaba incluido. Tengo que estar de acuerdo con los rabinos, porque Hashem especificó los que iban a ser contados. Especificó de qué familia, de qué padre. Y dice, le Beit Avotam, de la casa de los padres de ellos. O sea, de los hijos de los hijos de los hijos de Jacob. Hashem dijo así, quiero saber el número de ellos. Bueno, a veces parece que nosotros, en nuestro afán, o mejor diciendo, en nuestro profundo y sincero deseo de transmitir una verdad indiscutible de que todos los Binei Anosim son parte del pueblo de Israel. Parece que hacemos un tan buen trabajo que hay personas que menosprecian a los demás y se llenan de orgullo y están tan identificados con Israel que menosprecia a los demás Binei Anosim, que fue de donde él fue sacado, y sobreestiman los demás que no son Binei Anosim. Y esto me suena, me huele, y eso revela una realidad que nada tiene que ver con la parábola de los dos hijos. ¿Se acuerdan la parábola de los dos hijos? Más conocida por ahí afuera como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y cuando le cambia de nombre las parábolas, ahí le desenfocan, ¿no? Un padre tenía dos hijos. Hashem con la casa de Judá en el sur y la casa de Israel en el norte. Pero resulta que un hijo, el segundo, se fue, igual que pasó con la casa de Israel. Se alejó de los caminos de la Torá, se alejó de la casa de Judá y de Leví, de los oficios del Beit HaMikdash en Jerusalén, se alejó de la Torá y terminó con los cerdos. Ahí cuando él dice que ha sabido así que está imposible aquí, yo voy a volver, voy a tratar de regresar a mis raíces. Y cuando regresa, toma el camino correcto. No como algunos que toman el camino equivocado y va a golpear la puerta de la casa del hermano mayor. ¿Entendió? Y llega, si toma el camino equivocado y va a golpear la puerta de la casa del hermano mayor, el hermano mayor abre la puerta y dice, ¿quién eres? Yo soy tu hermano, el menor, el que se fue y se arrepintió de haberse ido. Dice, ¿tú, mi hermano? Tú no eres más mi hermano. Tú perdiste toda tu identidad para con nosotros. Lárgate y vuélvete a los cerdos. Vuélvete al domingo, vuélvete a la carne de cerdo, vuélvete a las fiestas paganas, porque tú no eres mi hermano. Tú eres un gentil, tú eres un pagano, tú eres un bueno para nada. Lárgate de aquí. Pero en la parábola de Yeshua, el hijo menor fue inteligente. Entró por el camino correcto. Yo voy a la casa del padre. Volveré a mi padre. No volveré a mi hermano. Hermano, eso sí hablo con rabia. Eso me da rabia cuando veo. Y no es por culpa del hermano mayor. El hermano mayor no tiene nada que ver. Está tranquilo allá en la casa, en su computador, trabajando tranquilo, en paz, viviendo en paz. Y viene el hijo menor a atormentarle, queriendo volver con todo ese paquete de paganismo, quitarle la paz de él. Entonces él interrumpe y lo mandaría regresando, pero el hijo menor fue inteligente. Diga conmigo, inteligente. Ahora después busca los sinónimos los antónimos de inteligencia y voy a retirar mis palabras. A él fue a la casa del
Padre. Y dijo, Padre, he pecado contra ti. Fue la mayor y más grande tontería que yo hice en mi vida, fue salir de tu casa y perder mi identidad. Padre, pensé así, cuántos jornaleros, es decir, cuántos gentiles se han beneficiado de tu Torah y yo aquí muriéndome de hambre. Recíbeme, Padre, como uno de tus jornaleros. Y el Padre hizo una tremenda fiesta. Hay gente que en vez de fiesta quiere prejuicio, porque se va donde el hermano mayor. El hermano mayor dice, tú eres boy, tú eres gentil, tú no eres nada, tú eres un idólatra, ni no te metas a estudiar Torah, no te metas a guardar Shabbat, no te metas a nada de eso. Sigue comiendo los cerdos y las algarrobas de los cerdos. Es lo que le va a decir a uno. Y le va a decir así, tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela, ellos fueron casados debajo de la jupá, son judíos. No. ¿Dónde están sepultados? En cementerios paganos junto con cruces y demonios y no sé cuántas cosas más. Tú no eres judío, caramba. Sácate esa kippá, sácate ese talit y esos tzitzit, porque tú no eres. Hay contaditos así en los dedos en Israel de rabinos que reconocen que los Bnei Anosim son parte del paquete. Hay contaditos así. No, entonces vuelve al Padre. Y el Padre te va a hacer fiesta. Y el Padre te va a poner anillo. Y el Padre te va a vestir con ropas dignas. Y el Padre te va a poner calzado en tus pies. Y el Padre te va a dar del becerro, el mejor, el engordado, el bueno, el aceptable. ¿No? Un sacrificio aceptable te va a beneficiar y tú vas a ser tan importante, si no más, que los demás miembros de la familia. Y eso no hablo con menosprecio a nuestro hermano mayor, le amamos, pero sabemos que él no está preparado para esto, ¿no? Entonces, menospreciar estas regalías, estos privilegios, es apegarse al antónimo de la inteligencia. Entonces, o a los antónimos de la inteligencia. Entonces, vea que Hashem levanta la cabeza, levanta. ¿Por qué? Porque cada uno cuenta, hermano. Cada uno de nosotros cuenta, ¿no? ¿Por qué Hashem usa ese verbo? Hay algunos verbos que yo podría citar aquí. Lifkod, limnot, inclusive limnot es un verbo interesante en hebreo, que de ahí viene la palabra monit, que quiere decir taxi en hebreo, ¿no? Limnot tiene un moné, un aparatito que el taxi va caminando y va $10, $12, $15. $20 y va aumentando y está contando el uso del servicio. Pero Hashem no contó con porque cuando cuenta con estos, lo único que llega a la conclusión es la suma en la hora de cobrar. O un verbo que es lispor, de lesaper, de mesaper, de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuántos vinieron el sábado de mañana? Vinieron 30. Pero no. ¿Dónde está la hermana Dila? ¿Y dónde está Jonah? No, yo solo me fijé en los 30. ¿Te das cuenta cómo contar con este verbo? No se sabe la situación del individuo. Entonces Hashem buscó contar con el verbo latzet, que es alzar la cabeza. Así yo cuento, pero levantando la cabeza de ese, levantando de aquel, de cada uno, porque cada uno de nosotros cuenta, por familia, por vuestros padres, por la casa de Israel, los Bnei Israel. Él quiere contarnos cómo es. Hay un otro verbo que también sirve para contar, se llama lachshov. Diga conmigo, lachshov. Ya cuando usted va siguiendo en la clase ahí con Kerry, usted va a aprender todos esos verbos.
De ahí viene la palabra Hoshev, o pensar, que es la primera traducción que dan a ese verbo, ¿no? Pensar, pero de ahí también viene la palabra Mahshev. Diga conmigo, Mahshev. ¿Sabe qué quiere decir? Computador. Sí. Es un aparatito que sirve para calcular y hace los cálculos y todo es número, todo es cálculo allí dentro. No, es un Mahshev, un calculador. Entonces, él está calculando cuántos van a venir, cuántos vinieron, cuántos pudieran venir, pero puros números. No se enfoca en los individuos. Entonces, la sed de alzar, Seú levanta la cabeza de cada uno de los Bnei Israel, por sus familias, sin ánimo de sobreestimar la Torah oral, el Talmud. Me gusta que sepan que Shema Israel Communities o las sinagogas Shema Israel son sinagogas así que tiene algo que ver con los caraítas. No somos caraítas, pero tenemos un detalle de los caraítas. Los caraítas son un tipo de judío, una denominación judaica que inclusive son muy reconocidos en Israel, hacen aliá, los caraítas, se inmigran para Israel fácilmente, no hay ningún problema, ninguna guerra, ninguna objeción con los caraítas. ¿Y los caraítas qué es que califica a los caraítas? De que ellos no viven según el Talmud, ellos no creen en el Talmud. A veces los mesiánicos, cuando somos mesiánicos, queremos también el Talmud. Pues hay gente que no es mesiánica en Israel y en todo el mundo, que son caraítas. ¿Y sabe qué? Ellos no creen en el Talmud. Ellos son tan celosos que les dice así, solo lo que está aquí es lo que nosotros estamos comprometidos. El Talmud es el pensamiento de la tradición y las leyes, etcétera, de cómo hacer esto y cómo hacer aquello. Ellos hasta pueden leer el Talmud y estudiar el Talmud, pero no se impone el Talmud, ¿ya? Pero sin querer exaltar, tenemos ese detalle de los caraítas. ¿Cuál? El de que la Torah escrita, la que Hashem dijo, Moshe, escribe ahí, esta es la que nosotros queremos. La que el pueblo de Israel construyó por generaciones, pasando la información uno al otro y por los siglos 2 y 3 después de Yeshua, se puso en escrita, pero antes era solo oral. Entonces, contiene sabiduría, desde luego. Entonces, el Talmud, allí los sabios explicando que cada persona es diferente. Cada uno de nosotros tiene diferentes atributos, particularidades, cualidades, calidades, idiosincrasia. No es indiosincrasia, no, idiosincrasia. Pero algunos hablan rápido y ya me está llamando indio. No, idiosincrasia, idiosincrasia es aquellos detalles que hace diferencia un pueblo de otro, ¿no? No, es como decir nacionalidades. Solo que la palabra nacionalidades no expresa todo. La idiosincrasia es aquello que hace diferente el pueblo de la costa para el pueblo de la sierra y del pueblo del oriente, digamos, en algunos países. Y peculiaridad distinta. Hashem los conoce a cada uno. Todos pensamos nuestros propios pensamientos. Solo el Santo, bendito sea, puede captar realmente lo que somos. Cada uno, y este es lo que promueve el censo, no es saber cuántos, porque el Santo, bendito sea, ya sabía cuántos eran. Ya sabía cuántos eran. No necesita contar. Por ejemplo, David Amelech contó el pueblo y hubo mortandad. Pero, ¿y por qué hubo mortandad? Por causa de la motivación del conteo, del censo. ¿Cuál fue la motivación? Ahí tenemos enemigos delante de nosotros. Yo quiero saber, el enemigo tiene 100,000. Yo quiero saber cuántos tengo yo para enfrentarlo. Esta fue la motivación. Y a Hashem no le gustó.
No le gustó y castigó al pueblo de Israel por causa de esto. Castigó a su rey, su querido rey, su amado rey David, que él tanto quería, lo castigó por causa de la motivación. Si él quisiera hacer un censo con la intención de levantar la autoestima del pueblo, levantar la cabeza del individuo, levantar la moral de su pueblo, tal vez no se hubiera muerto nadie. Y esta fue la motivación de Hashem, levantar la cabeza de nosotros, hacer que nosotros sepamos cuán importantes somos cada uno. Y no importa si el rabino no se ha dado cuenta de mis valores, no te importe con esto, no te moleste con esto. Te importa que Hashem, el concepto que él tiene de ti, y eso vale para mí también, ¿no? No estoy hablando de los rabinos de por allá, porque ¿qué soy yo? Hasta si yo no me he dado cuenta, pero que impórtate con que Hashem se haya cuenta de qué valores tú tienes. Y a su tiempo, él puede usar el rabino y puede usar una mula, pero él hará que su voluntad prevalezca. No, todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. ¿Se acuerda de Joseph? Joseph estaba en un pozo. Tengo que hablar esto. Mi compromiso con esto que voy a hablar es más grande que el compromiso con aquel reloj. Y con ustedes. Tengo que hablar esto. Joseph estaba en un pozo, una mazmorra, en una prisión bajo tierra, humillado, destinado a podrirse allí, con un copero y un panadero. Y resulta que tienen sueños. Y vamos a hablar solo del copero. El copero se levanta de mañana porque todavía era oscuro y dice: tuve un sueño, una pesadilla, algo terrible. Y me soñé esto y esto y esto y esto. Joseph dice: esta es la interpretación. Y el versículo dice: Beot shaloshet yamim, en otros 3 días. Qué atrevido ese Joseph para decir esto, ¿no? El faraón, y usó el mismo verbo del conteo y del censo de Bamidbar. Isa levantará faraón et rosheja. Él va a levantar tu cabeza. Ahora, vamos a pensar, vea, este versículo, que nada tiene que ver, eso está escrito en Génesis, capítulo 40, versículos 12 y 13. ¿No? Tiene el sueño, cuenta el sueño. Yo voy a evadirme de los detalles del sueño ahora para no gastar tiempo. Pero ahí Joseph dice: Beot shlosh yamim isa faraón et rosheja. En otros 3 días, en más 3 días, y el faraón va a levantar tu cabeza. ¿Qué significaba levantar la cabeza para aquel copero? ¿No? Significa que lo va a perdonar, lo va a restaurar a su puesto y lo va a sacar de la cárcel, le va a poner en libertad y le va a honrar otra vez. Esto es lo que yo entiendo, porque fue lo que sucedió. El hombre comenzó a contar. 1, 2, al tercer día. A ver, el copero. ¿El copero? Wow. Y manda a llamar faraón que comparezca delante de él. Ay, todo aquel ritual, tiene que pegarse un baño. Tevilat Mai. Tiene que pegarse un baño, vestirse bien, ¿ya? Porque hay que vestirse con vestiduras adecuadas para comparecer delante del rey. ¿Se acuerda que hay 2 faraones especiales en la Torá? Uno usted puede ver representando al Todopoderoso y otro usted puede ver representando al mismo Hasatán. Uno
honrando al pueblo de Israel y llevando el pueblo y poniendo en la mejor parte de la ciudad uno que tiene un muchacho llamado Joseph, que quiere decir Leosif, y que alimenta y salva a toda la gente. Oiga bien, ¿está conmigo? Y otro que no, que vamos a dar más trabajo, dale más golpe a esa gente, no le vamos a dejar salir, se va a pudrir aquí, morir como esclavo. Ajá. Entonces hay que ver esas cosas para entender el contexto, para llegar a una buena conclusión, una interpretación sana. Entonces el faraón del tiempo de Joseph, bien representado, manda, dígale que le bañe, que le vista, que le traiga bien bonito, perfumado, bien lindo, recortado el pelo y etcétera, y con todos sus atuendos, porque lo restauro a sus funciones, lo perdono y lo honro y él vuelve a su servicio. Qué cosa más linda, hermano. ¿Y cómo es el verbo que usa Joseph para interpretar el sueño? Es el mismo verbo de Parashat Bamidbar. Laset, alzar, levantar la cabeza. Faraón va a levantar su cabeza. Yo quiero decirte que Hashem quiere levantar la cabeza de cada uno. No te permitas vivir de las impresiones del pasado, porque Hashem es mejor que aquel faraón. Él es mucho. Ay, no hay comparación. No, Él quiere levantar la cabeza de cada uno. Él quiere levantar, honrar de nuevo. ¿Qué? Te portaste mal, señor copero, pues te fuiste a la cárcel, pues de aquí que Hashem te está queriendo levantar. Te está queriendo honrar de nuevo, te está queriendo poner a servir de nuevo, te está queriendo darle total responsabilidad. ¿Sabe lo que hacía el copero? El copero era el que tomaba el primer trago. Traían el vino para el rey, hablando de reyes de la tierra, traía el vino para el rey y el rey dice, tráigame el vino. Y pensaba que el rey era el que tomaba el primer trago, ¿no? Trae el copero, tómate. Y toma, esperemos un poquito. Y se ve que no cae, entonces páseme para mí la copa. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Qué cosa más linda, ¿no? Qué cosa más linda. Así es nuestro Padre Celestial. Qué cosa más linda.